En los conciertos corría, brincaba, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados y todo esto mientras tocaba su instrumento al que, a pesar de quedarle solamente una cuerda, lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. El público, que acudía en masa a todos sus espectáculos, no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres lo vitoreaban y aplaudían, las mujeres se desmayaban entre jadeos y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y su capacidad artística. Posiblemente algunos de ustedes piensen que estoy describiendo algún concierto de rock moderno. Tal vez uno de Mick Jagger en sus buenos tiempos o quizás Jimi Hendrix que prendía fuego a sus guitarras. Pero no, estoy hablando de un violinista, de hecho, el mejor violinista de la historia. Niccolò Paganini, italiano que destacó por un virtuosismo nunca antes visto. Niccolò Paganini, Génova 27 de octubre de 1782, Niza 27 de mayo de 1840, fue un compositor italiano. Es considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y máximo representante del movimiento instrumental del romanticismo europeo. Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín. Los 24 caprichos para violín son una de sus obras más conocidas y han servido de inspiración a numerosos compositores. Además del violín compuso música para mandolina, guitarra, viola y fagot. Destacan sus duetos para violín y guitarra y sus composiciones para cuarteto de cuerdas. Fue criado en el seno de una familia modesta. Nació en Génova, donde estudió con músicos locales. Sus padres fueron Antonio Paganini y Teresa Bocciardo. Empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años. A los 7 años comenzó a tocar el violín. Hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los 13. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Tuvo como maestros a Giovanni Servetto y Alessandro Rolla. Con 16 años era ya conocido, pero no digirió bien el éxito y se emborrachaba continuamente. Una dama desconocida lo salvó de esa vida licenciosa para llevarlo a su villa donde aprendió a tocar la guitarra y el piano. Además, su popularidad como músico solo era superada por su fama de mujeriego. Decían de él que a pesar de ser feo y descuidado ejercía una extraña y poderosa atracción a las mujeres. No en vano tuvo un lío con las 2 hermanas del emperador Napoleón Bonaparte, entre otras muchas. El mito de Paganini se comenzó a fraguar cuando tenía 5 años. Su madre aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció el demonio y le dijo que su hijo Niccolò sería un violinista famoso. A partir de entonces su padre le obligó a estudiar música durante 10 horas al día. Pero lo más sorprendente de Paganini era, sin duda, su genio musical. Y no solo por crear más de 200 composiciones musicales sino, sobre todo, por su increíble y peculiar técnica a la hora de tocar el violín. Su cuerpo alto y desgarbado poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier otro, como cruzar los codos uno por encima de otro mientras tocaba o flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables para la mayoría de los mortales. Una de sus habilidades más aplaudidas era cuando retiraba 3 de las 4 cuerdas del violín y con esa única cuerda hacía sonar el violín como si fueran varios los que se tocaran. También era capaz de hacer increíbles pizzicatos. Pero esta habilidad tenía un pequeño secreto y no se trataba, según se rumoreaba entonces, de un pacto con el diablo. En realidad se piensa que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta al tejido conectivo, lo que le da a quien lo padece largas y flexibles extremidades. Como su genialidad musical surgió a una edad muy temprana, alcanzó las mieles de éxito muy joven, pero con ese éxito vino una vida plagada por el desorden y los abusos. Paganini, con tan solo 16 años, llegó a perder tanto dinero que en varias ocasiones llegó a dejar empeñado su violín para poder cubrir sus deudas de juego. Pero al final, terminó librándose del vicio y nunca más se acercó a una mesa de apuestas. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director musical en la corte de María Ana Elisa Bacciochi, princesa de Lucca y Piombino y hermana de Napoleón. En 1813 abandonó Lucca y comenzó a hacer giras por Italia, donde su forma de interpretar atrajo la atención de quienes le escuchaban. En 1827 realizó un concierto bastante importante para su carrera. Fue un concierto propio, compuesto por él en Nápoles.
Tuvo gran éxito y ahí realmente demostró su talento, al ser él el autor e incluir nuevas técnicas que parecían imposibles hasta el momento. En 1828 fue a Viena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y compositor húngaro Franz Liszt, quien fascinado por su técnica, desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. En 1833 en la ciudad de París le encargó a Hector Berlioz un concierto para viola y orquesta. El compositor francés realizó Harold en Italia, pero Paganini nunca la interpretó. Al parecer no estuvo conforme con los primeros avances de la composición. Sin embargo, sí asistió al estreno, y se arrepintió de no haber participado como solista. Berlioz narra lo sucedido. El concierto terminó y yo estaba exhausto y sudoroso, temblando de excitación todavía, cuando Paganini, seguido por su hijo Aquiles, subió al escenario gesticulando violentamente. Había perdido completamente su voz, por la enfermedad que finalmente lo mató, y como nadie podía entender sus gestos, le hizo una seña a su hijo, que subió a una silla, puso el oído en la boca de su padre y escuchó atentamente. Aquiles bajó de la silla y volteando hacia mí, me dijo: mi padre desea asegurarle, señor, que nunca en su vida ha estado más poderosamente impresionado en un concierto, que lo ha usted conmovido y que, si no se contuviera, se inclinaría ante usted para agradecerle esta música. Paganini renunció a las giras en 1834. Heinrich Heine, 1797-1856, el gran poeta alemán con quien se reunió en 1829, se ocupó de plasmar en 1830 la manera de interpretar de Paganini. Por lo que a mí se refiere, ya conoce usted el otro lado de mi afición musical, la capacidad que tengo de ver la figura adecuada de cada nota que oigo sonar. Y así sucedió que, con cada movimiento de su arco, Paganini ponía ante mis ojos imágenes y situaciones visibles, y en una escritura plástica de sonidos me contaba todo género de historias estridentes, que desfilaban ante mí como un fuego coloreado de sombras, en el que él mismo, con su música, era el protagonista. Estos fueron los conciertos que realmente marcaron su carrera. Después de viajar a Inglaterra ya era un supremo del violín y siguió viajando por toda Europa. Compuso obras, sonatas y conciertos para violín y guitarra principalmente. Sus composiciones abarcan todos los niveles, desde iniciación, como la danza de las brujas, o al máximo virtuosismo, los 24 caprichos. Sus obras más importantes son: los conciertos para violín número 1 y número 3 en re mayor, opus 6, el concierto número 2 en si menor, opus 7, la campanella y sus caprichos. Estos últimos inspiraron a compositores como Liszt, Brahms y Rachmaninoff. Fue además tutor del violinista italiano Antonio Bazzini, a quien motivó para que iniciara su carrera como concertista. Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez su apariencia se notaba algo extraña y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña la cual decía nota 13. Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las 4 cuerdas del violín, retirando primero las otras 3, de manera que éstas no se rompieran durante su actuación, y continuar tocando a 2 o 3 voces, de forma que parecían varios los violines que sonaban. Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Paganini era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Ese es el tiempo que la mayoría de los músicos tardan en leer 12 notas. También innovó con sus técnicas de memorización. Antes de él, todos los violinistas iban acompañados del programa que debía ser tocado. Paganini, a su vez, acostumbraba simplemente a subirse al escenario con su instrumento, sacudiendo su larga cabellera y poniéndose a tocar. Todo el programa estaba en su memoria. Con todo ese talento extraordinario, el virtuoso violinista se convirtió en leyenda. Asociada a la increíble velocidad que alcanzaba cuando tocaba, estaba su apariencia cadavérica, que causaba cierto terror en las personas que tenían miedo de asistir a sus presentaciones. Niccolò medía 1,65 metros de alto, era muy delgado, tanto que su cuerpo y extremidades asemejaban a líneas largas y sinuosas, de cara muy pálida y rasgos marcados, ojos de águila, oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda, cabellera larga ondulada que caía sobre sus delgados hombros. No era de extrañar, el hombre vivió toda su vida luchando contra una enfermedad severa que le exigía una dieta rigurosa y muchas horas de sueño.
En la época, sin embargo, muchos creían que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su perfección musical. Llegó a poseer 5 violines, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarnerius, su violín favorito, llamado Il Canone. Su salud se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. En los años 1834 y 1840, padeció 2 fuertes episodios de hemoptisis, siendo el segundo el que precipitó su muerte. Durante el avance de la enfermedad, que pasó de sus pulmones a la laringe, padeció afonía crónica los 2 últimos años de su vida. El músico además se medicaba con mercurio para tratar la sífilis que también padecía. Falleció en Niza el 27 de mayo de 1840. Su imaginativa técnica influyó notablemente en compositores posteriores. El virtuosismo de Paganini despertó, en sus tiempos, la idea de que el violinista había hecho un pacto con el diablo para el desarrollo de su técnica, prejuicio que le impidió que se le otorgara una sepultura cristiana en su lecho de muerte. Vida personal. Esta es toda su carrera. En cuanto a su vida personal, ya no fue tan suprema. Al comienzo de su carrera, como de pequeño había sido pobre, dinero que caía en sus manos, dinero que derrochaba. Lo utilizaba en el juego y en las mujeres, aunque también invertía en violines. Solo se compraba Stradivarius, Guarnerius y Amati. Le molestaba mucho que le invitasen a comer para luego tener que ejecutar algunas piezas gratis. Entonces cuando le invitaban y le decían, no olvide el violín, este respondía, mi violín no come nunca fuera de casa. Tenía muchas amantes, entre ellas Elisa y Paulina, hermanas de Napoleón Bonaparte. Pero finalmente se casó con la bailarina Antonia Bianchi, con quien se fue a vivir y tuvo un hijo, Aquiles. De su vida personal se sabe poca cosa más, pues fue muy desorganizada y solo mostraba su vida musical. Como tenía una formación biológica algo diferente, tenía varias enfermedades serias. Estas empezaron a desarrollarse gravemente cuando Paganini tenía 38 años y se desarrollaron durante 20 más. Niccolò Paganini y su supuesto pacto con el diablo. Se presentaba a tocar con fuego iluminando el escenario. De su violín salían notas prodigiosas y atrás de él todo parecía arder en llamas. Entonces su figura crecía aún más. Se volvía un verdadero coloso, así lo veía el público. Pero hubo alguien que aseguró haberlo visto invocar al diablo, invocar al maligno. Le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como un ángel. Se encendió una luz que me cegó. Paganini se puso de pie y siguió su camino, así aseguró aquel testigo. Desde entonces fueron corriendo rumores cada vez más exagerados. Hubo gente que se lo creyó e hizo lo imposible por verlo tocar, y la fama de Paganini creció aún más. Empezaron a llamarle el violinista del diablo, y poco a poco, esta versión fue creciendo y como su aspecto físico era algo diferente al resto, delgado, vestía con ropas raídas y presentaba características propias de las diversas enfermedades que sufría, la gente veía una versión coherente y creíble. La madre de Paganini afirmó que cuando este tenía 5 años, soñó que el demonio le comunicó que su hijo sería un famoso violinista. A partir de ese momento, el padre de Paganini le obligó a tocar 10 horas diarias. Tartini, un compositor y violinista italiano del barroco, anterior a Paganini, también tuvo una experiencia con el diablo. Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Todas estas leyendas pueden ser fruto de querer dar una explicación al tal grado de virtuosismo de Paganini o en el caso de Tartini, la obsesión por su trabajo.